En nombre del Consejo de Salud de Miguel Turra y de la Asociación Española contra el Cáncer, os damos la bienvenida a estas jornadas que han contado también con la participación del Ayuntamiento de Miguel Turra. Y cómo no, pues esta jornada pretende ser un encuentro en el que aprendamos un poquito más sobre ese cáncer de pulmón, sobre cómo prevenirlo y por qué el tabaco es tan perjudicial en nuestra sociedad. Vale. Estas jornadas, como su propio nombre indica, son unas jornadas de prevención, de sensibilización y también de intervención. Se pretende con ellas tanto informar sobre cómo se puede prevenir la enfermedad, como sensibilizar acerca de lo que significa tener un cáncer de pulmón y también informar a pacientes y a la población en general de los tratamientos actuales que hay con respecto a la enfermedad. Agradecer especialmente su presencia a todas las autoridades políticas, David Broceño, subdelegado del Gobierno, Luis Mohino, alcalde de Miguel Turra, y al resto de participantes también. Así como no, pues también agradecer, aparte de todos vosotros que estáis aquí en la Casa de la Cultura de Miguel Turra, pues a todos los que seguís estas jornadas a través de la sede virtual de la Asociación Española contra el Cáncer. En este momento damos la bienvenida y damos paso a la inauguración de este evento. Damos el paso a don Luis Ramón Mohino, alcalde de Miguel Turra, para que se dirija a todos ustedes. Pues buenas tardes, querido subdelegado, Marciano, Javier, resto de miembros y de directivos de la Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias por acompañarnos aquí. Es un honor estar hoy aquí en estas jornadas dedicadas a la prevención, a la sensibilización y a la intervención en el cáncer de pulmón. Es un tema de vital importancia para nuestra sociedad. Y quiero comenzar pues agradeciendo la organización de esta jornada, sobre todo pues a la Asociación Española contra el Cáncer, que siempre está dispuesta a hacer todo tipo de actuaciones, de acciones. Aquí en Miguel Turra estamos muy acostumbrados a trabajar codo con ellos y tenemos que empezar diciendo pues que gracias por la labor que hacéis y gracias por la esperanza que dais. También gracias al Consejo Municipal de Salud, que es la entidad que organiza este evento, así también como, por supuesto, a nuestras profesionales de la salud, las ponentes, los ponentes, voluntarios que han hecho posible esta jornada. También gracias a todos los que nos acompañáis aquí presencialmente y a través de la sede virtual de la Asociación Española contra el Cáncer, por acompañarnos primero y porque con vuestra presencia, vuestro compromiso, mandamos un mensaje claro sobre lo que debe ser el mantenimiento y el seguir con el compromiso con la salud. El cáncer de pulmón, se ha dicho aquí y lo introduzco yo también porque posteriormente me imagino que se va a hablar bastante de las causas de mortalidad. Es uno de los principales, de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Su impacto no se mide únicamente en cifras, sino que se mide en historias personales, en el impacto en las familias enteras que se enfrentan a esta dura realidad. Por eso, desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la necesidad de apoyar iniciativas como esta, que ponen el foco en la prevención y en la información, y sobre todo que llegue a nuestros vecinos y al resto de personas que han tenido a bien estar aquí presentes o conectarse. Desde el Consistorio trabajamos por fomentar estos hábitos de vida saludables para promover la concienciación, sobre todo los factores de riesgo, como hemos dicho también anteriormente en la atención a los medios, uno de los principales y creo que el principal que está vinculado al tema del cáncer de pulmón es el tabaquismo, aunque también la contaminación y otros elementos que contribuyen a ese desarrollo de enfermedades tan terribles como esta. Este evento no es un acto aislado, sino que es parte del compromiso que tenemos con el mantenimiento y la mejora de la salud pública. La prevención es nuestra mejor herramienta y el conocimiento nuestra mayor fortaleza. Estas jornadas son un espacio para aprender, para reflexionar y para actuar. Actuar desde lo individual cuando lo que se trata es de cuidar nuestra salud y desde lo colectivo apoyando a quienes lo necesitan. Juntos podemos marcar la diferencia y juntos podemos construir una sociedad más saludable y más informada. Os animo a participar activamente en estas ponencias que vamos a tener a continuación, en la conferencia, porque cada acción cuenta y cada paso nos acerca a un futuro con menos casos de cáncer de pulmón, que yo creo que es el objetivo que nos une a todos. Gracias de nuevo por vuestra asistencia y espero que tengamos una buena jornada. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Marciano, alcalde.
a todas las autoridades y personas que están hoy aquí, en especial a la doctora que tanto me cuida pues a lo largo de todo el año. Y es un honor participar hoy en esta organización, en esta inauguración de la jornada de sensibilización e información sobre el cáncer de pulmón aquí en tu casa, alcalde. Quiero agradecer especialmente, como decía, a la Asociación Española contra el Cáncer por generar un espacio de reflexión y aprendizaje sobre una enfermedad que afecta a miles de familias en nuestro país. Desde el Gobierno de España consideramos que iniciativas como estas son fundamentales para reforzar la concienciación ciudadana, impulsar también la prevención y promover también la investigación en torno al cáncer de pulmón. Este compromiso se enmarca dentro de nuestra Estrategia Nacional de Salud Pública, que prioriza la promoción de hábitos saludables, también la detección precoz y el acceso equitativo, por supuesto, a tratamientos de calidad. Y tenemos por delante un reto que es de máxima prioridad. ¿Por qué? Pues porque el cáncer de pulmón representa uno de los principales desafíos sanitarios en España, siendo, si no lo saben, la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, el año pasado se diagnosticaron 30.670 nuevos casos, siendo el tercer tipo de cáncer más frecuente. Y tiene un impacto, por supuesto, en los pacientes, en las familias y también lo decía antes, sobre el Sistema Nacional de Salud. Es por ello que desde el Gobierno, el Ministerio de Sanidad está dando los pasos necesarios para el desarrollo de los programas pilotos adecuados, financiados y que estén bien coordinados desde Salud Pública, que nos puedan permitir avanzar en el cribado de este cáncer para conseguir tener evidencias suficientes para poder poner estos programas de cribado en marcha conforme a lo que recomienda el Consejo de Europa. Y necesitamos utilizar también procedimientos que sean claves, que sean seguros, que sean eficaces y, por supuesto, también que sean viables para una detección temprana, tomando como referencia las mejores prácticas europeas y basándonos en evidencias científicas, que siempre es garantía de calidad. Este enfoque busca reducir la mortalidad, especialmente entre los grupos de mayor riesgo, que por supuesto, como decíamos, son el tabaquismo, los fumadores y los exfumadores. Y es uno de los pilares esenciales contra la lucha del cáncer de pulmón, es la sensibilización y la información. Sabemos que la sensibilización es el primer paso para afrontar cualquier enfermedad. Informar de una manera adecuada a la población sobre los factores de riesgo, como el tabaquismo, también, que decía antes el alcalde, la contaminación ambiental, y, por supuesto, la exposición laboral, es tan importante como la investigación y también como los avances clínicos. Además, debemos destacar que España cuenta con un sistema sanitario que estamos convencidos que es sólido, lo podemos ver comparado con otros países del mundo, que garantiza el acceso universal a tratamientos que son innovadores, como el caso de las terapias dirigidas y la inmunoterapia, que son esenciales en la lucha contra este tipo de cáncer. Y, sin embargo, no debemos olvidar el impacto social y económico del cáncer de pulmón, que nos está obligando a ir más allá. Necesitamos fomentar un enfoque integral que abarque la prevención, que abarque el diagnóstico, pero que también preste una atención especial al apoyo psicosocial. Y para eso el Gobierno de España está comprometido. El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad y otras instituciones, ha adoptado un enfoque colaborativo en la lucha contra el cáncer y vamos a continuar con esa misma línea. Permítanme concluir reiterando el compromiso del Gobierno de España con la lucha contra el cáncer de pulmón. En jornadas como esta yo creo que sí que nos ayuda pues, a recordar que es la mejor herramienta que tenemos es la información y la colaboración entre instituciones. No tiene ningún sentido que vaya por un lado el Ministerio de Sanidad, por otro lado los profesionales sanitarios, por otro lado las asociaciones como la Asociación Española contra el Cáncer, sino que tenemos que establecer sinergias. Es importantísimo, yo lo tengo claro y así hemos trabajado y en mi experiencia personal es lo que funciona con la participación de todos. Entonces, es muy importante que nos escuchemos, especialmente a la gente que más sabe de esto, a los profesionales sanitarios que nos van a ayudar a ir en la línea que la sociedad demanda y que necesita ante este tipo de enfermedades que son esenciales. Agradezco nuevamente, Marciano, a la Asociación Española contra el Cáncer la labor que hacéis no solo de información y sensibilización, sino en esa atención integral que prestáis desde la propia asociación, y yo confío en que aprovechen estas jornadas, que es una oportunidad para aprender
para compartir y también para que todos estemos comprometidos en esta causa tan necesaria. Muchísimas gracias a todos. Gracias, David. Muchísimas gracias. Ayuntamiento de Miguel Turra en pleno. Gracias también por cedernos estas magníficas instalaciones y por estar siempre aquí con nosotros. Gracias también al Consejo de Salud, a Luis, que lo tenemos aquí de speaker con Carolina, con nuestra coordinadora de prevención. Quiero decir que el Consejo de Salud y el Ayuntamiento de Miguel Turra colabora siempre. Ha sido el primer municipio con espacios sin humo de la Asociación Española contra el Cáncer e incluso hoy también económicamente pues está con nosotros en estas jornadas. Gracias, muchas gracias a todos por estar aquí y por seguirnos también en streaming. Estas jornadas dirigidas a la población en general tienen dos objetivos prioritarios: sensibilizar e informar, ya se ha dicho. Informar acerca de una enfermedad como es el cáncer de pulmón. Dar información es clave para pacientes y familiares. Y sensibilizar potencia la prevención de la enfermedad. La potencia mediante el conocimiento acerca de lo que es la enfermedad en sí, pero también acerca de lo que lo provoca. Sobre todo acerca del tabaco y de sus nuevas formas de consumo. Creo que vamos a disfrutar mucho con estas jornadas y vamos a aprender mucho. Gracias, Marta Orcam Camaño. Gracias, María García Obrero. Gracias, Esther Jiménez, que van a estar con nosotros enseñándonos qué es el cáncer de pulmón y cómo tratarlo. Gracias por esa escucha activa de pacientes y familiares, que es el segundo Chester, y gracias por exponer las vivencias en primera persona con la enfermedad, cómo han afrontado la misma, las dificultades encontradas, etcétera, etcétera. Gracias a Carolina por presentarnos a este enemigo o este amigo asesino que es el tabaco. Un flash. El cáncer de pulmón es el más letal, lo has dicho, David, es el más letal, con más de 20.000 fallecimientos cada año y una incidencia que ligeramente supera los 30.000 casos cada año. Pero todos ellos y todos estos datos con nombres y apellidos, no lo olvidemos nunca, con nombres y apellidos y con familia. En España, en el año 2023, se diagnosticaron 30.670 nuevos casos de cáncer de pulmón, siendo el cuarto más frecuente en el conjunto de la población. Esto según nuestro observatorio, según los datos del Observatorio del Cáncer de la Asociación Española contra el Cáncer. Es importante destacar que el cáncer de pulmón pasó de ser el cuarto tumor más diagnosticado en mujeres en nuestro país en las estimaciones del año 2015 a ser el tercero con más incidencia en el año 2022. Es probable en probable relación con el aumento del consumo de tabaco en mujeres en décadas más tardías del siglo XX. En la actualidad
sigue siendo el tercero con 8.559 nuevos diagnósticos en la población femenina en 2023. Por otra parte, el cáncer de pulmón decimos que es la primera causa de muerte por cáncer en España, estimándose en 23.129 el número de fallecimientos por esta causa en el año pasado. Así, el cáncer de pulmón es muy frecuente y también tiene una alta mortalidad en la población española y mundial, pero es muy prevenible, ya que su principal factor, y volvemos a repetir, su mayor riesgo es el tabaquismo. El 80% de este tipo de cáncer está relacionado con el hábito tabáquico. Dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer de pulmón, por lo que esta es la principal medida de prevención para este tumor. Asociemos cáncer a vida. Realizar el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón mediante la implantación de un proceso de cribado a la población fumadora parece ser, y lo es, una opción beneficiosa. Disociemos cáncer de muerte y dejemos de fumar. La investigación, por supuesto, es crucial y quiero plantear el proyecto piloto Cassandra, que es el Cancer Screening, Smoking Cessation and Respiratory Assessment. Es un proyecto piloto asistencial multicéntrico liderado por la comunidad científica dedicada al diagnóstico, tratamiento e investigación en cáncer de pulmón. Su intención es demostrar la viabilidad del cribado en España, promocionando y proporcionando una evidencia científica que reclama la Estrategia Nacional de Cáncer para plantear la implementación a escala nacional de un programa poblacional de cribado. El proyecto Cassandra y la Asociación Española contra el Cáncer considera imprescindible que el cribado de cáncer de pulmón se centre en el paciente, proporcionando una oportunidad única para educar, prevenir, diagnosticar y deshabituar. La Asociación Española contra el Cáncer destinamos una cantidad de medios económicos y personales ingentes en la investigación del cáncer de pulmón. Recordemos, 900, 100, 036. Estamos siempre a vuestro lado. Y cuando digo siempre, es las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Muchísimas gracias, disfrutad de estas jornadas y quedan inauguradas. Muchas gracias. Como ha dicho Marciano, a nuestras compañeras ponentes magníficas, que aunque tenemos aquí unas preguntillas para ellas, sí que animamos a todos los que estáis aquí a completar estas preguntas. Tenemos aquí a mi izquierda a Marta Orcán, que es facultativo especialista de área en neumología aquí en el Hospital General Universitario de Ciudad Real, aparte de ser la neumóloga de David. Bueno, Marta, por empezar contigo, como neumóloga, con tu experiencia, con tus vivencias, en esta consulta que llevas de deshabituación tabáquica y que realizas estas pruebas diagnósticas para el cáncer de pulmón, ¿qué pruebas diagnósticas o terapeutas hacéis?
Nosotros normalmente, pues, No se oye. Sopla, a ver. Eso. Yo también me pongo a cantar contigo. Vamos a cantar flamenco aquí entre las dos. Normalmente depende de donde tengamos la sospecha del cáncer, o bien hacemos una punción en el tórax, entre las costillas, que molesta un poquito porque es como un pinchazo de una vía, pero no duele mucho para sacar un poquito de líquido si lo hubiera, o si no una broncoscopia, que es un tubito que entramos dentro de los bronquios, dormidos y sedados, ¿vale? Para coger muestras de ahí. Y hay veces que también, pues, con ayuda de radiología, pues cogemos muestras por fuera, se pinchan y igual. Es como un pinchazo de una vía, lo que pasa que es verdad que no es una vía y no nos preocupa más, ¿no? Pero esas son principales las vías que usamos para coger muestras. Porque te iba a preguntar cómo se realizan, o sea, ¿necesitan anestesia local, algún tipo de preparación? ¿Cómo las toleran? ¿Hay algún tipo de, no posoperatorio porque no es en sí una operación, pero cómo Sí, es todo esto? Son pruebas ambulatorias, la mayoría de ellas, salvo en algún caso pues que necesite ingreso porque necesita alguna prueba anterior a hacerse la prueba. Y bueno, la de las punciones por fuera se pone un pinchacito con anestesia local y posteriormente cogemos la muestra. El principal pinchazo que molesta es el de la anestesia, porque es verdad que el reactivo de la misma anestesia pues crea una sensación un poquito de escozor, pero después sientes que te tocan, pero nada más. Y el paciente viene, se lo hace y habitualmente se va, porque tenemos una consulta de alta resolución y entonces hacemos que la estancia en el hospital sea la justa y necesaria, que uno mejor está en casa. Y después, para cuando hacemos broncoscopias que entramos dentro del bronquio, pues ponemos también una sedación superficial. Yo le digo a los pacientes que van a salir con una borrachera, ¿vale? Y es verdad, realmente es así, se le duerme parcialmente, se le cogen las muestras, se tolera muy bien y además la medicación que se usa tiene cierto efecto amnésico, es decir, que muchas veces ni siquiera se acuerdan de la prueba, ¿vale? Entonces es verdad que a priori siempre se angustian mucho, pero en general vienen, se la hacen y se van con su borrachera a casa. Ahora resulta que el hospital paga borracheras, muy bien. ¿Las hacéis los jueves con el No, botellón lo de- bueno es que no tienen resaca, o sea que eso es lo que nos dicen los pacientes, sí. Pero es verdad que angustia mucho esa prueba, sobre todo porque, bueno, el pinchar es verdad que también angustia, ¿no? Pero bueno, no te meten un tubo en ningún lado. Pero la broncoscopia sí que angustia mucho y se le tiene mucho miedo. Y si encima miramos en internet y vemos lo que hay, pero lo primordial es preguntar las dudas, que es verdad que después, cuando lo pasan, dice, no era para tanto. Y es verdad, ¿eh? Porque esas dudas que tú dices, ¿qué dudas puede llegar a alguien diciendo, ay, ¿cómo es ese tubo? ¿Es grande, es pequeño? ¿Cómo? Claro, a ver, principalmente se piensa pues que van a estar despiertos, que les va a doler mucho, que se van a ahogar. Y realmente lo principal que les da un poquito de tos, pero que echamos un poquito de anestésico local a nivel de la garganta y eso, y la mayoría de las veces se controlan. Y si vemos que no se controla, pues entonces ya sí que hacemos una broncoscopia con sedación más profunda en la UCI. Que no quiere decir que se queden en la UCI, sino que para dormirlos más y relajarlos más van ahí, pero igualmente van, no se enteran de nada y normalmente se van a casa de vuelta. Al meterles, yo estoy muy preguntona, como si me lo fueses a hacer a mí, pero cuando vais a hacer la broncoscopia, esa tos que dices, luego después les queda algún tipo de sensación, de escozor, de molestia, de... Lo principal, puede quedarle un poquito de tos, pero que después va cediendo y después como sensación un poquito de carraspera y yo digo sensación como de bola. Cuando vamos al dentista y nos duerme un poco la boca y que se nos queda como sensación de, hoy pues parece que tengo la garganta dormida, no puedo tragar bien, pues esa sensación. Pero ¿qué pasa después cuando pasa el efecto de la anestesia que echamos para intentar evitar que tosan? Y bien, después residual, poca cosa. Algún paciente, si hemos tenido alguna muestra un poquito más peculiar, puede hacer un piquito de fiebre por la noche, pero una cosa dentro de lo normal. Y también es verdad que si cogemos biopsia y sangran un poquito, les decimos que es normal que después de la prueba también puedan tener un poquito de sangrado, que es una cosa normal porque, claro, le hemos hecho una herida dentro para coger la muestra. ¿A qué llamas poquito?
A ver, si estás sangrando muchísimo te va a urgencia, pero no, son flemas con sangre, si es sangre sola no, es sangrar un poquito, pues eso, como cuando hemos tenido algún sangrado de la nariz y eso, pues igual. Vale, no, es porque como la sangre es muy escandalosa, hay gente que dice... Bueno, pero ante la duda, si no, uno consulta a urgencias y ya está, o sea que... Pero el que sangra normalmente lo ve, o sea, si es sangre sola le decimos vaya a urgencia y nos aseguramos, eso sí. Nada, nos has hablado de la borrachera, pero ahora vamos a hablar de otra parte que también llevas y que también ha salido antes con los compañeros, el tema de fumar, ¿no? La deshabituación tabáquica. Y claro, hay gente que a lo mejor en un momento dado dice, bueno, pues si ya me han diagnosticado, si ya me están haciendo la broncoscopia, si ya estoy... ¿Ya para qué, no? Eso, ¿no? O sea que ya pues ¿para qué voy a dejarlo? ¿Se puede dejar de fumar aunque se lleve tiempo? ¿Se puede dejar de fumar una vez que nos han diagnosticado? Se puede y se debe. Es verdad que sin presión nunca hay que juzgar a la persona que está fumando porque cada persona es un mundo, lo hace por sus motivos, por su personalidad. Entonces, cada uno tiene su momento. Pero es verdad que si no lo intentas, desde luego no lo consigues nunca. Ante un diagnóstico de cáncer, claro que merece la pena. O sea, no está todo perdido. Siempre asimilamos cáncer con muerte, pero no tiene por qué ser así. Y es verdad que el tabaco hace que los tratamientos vayan peor, ya no solo de quimioterapia, sino cualquier otro tratamiento que tenga. Por ejemplo, una cirugía hace que la cirugía vaya peor si fumo. Entonces merece la pena, pero es verdad que cada uno tiene sus tiempos y a lo mejor al recién diagnóstico de un cáncer, pues dice, ya lo tengo todo perdido y a lo mejor no es el momento ideal para dejarlo, para un tipo de persona así, y hay gente que de inicio dice, desde el diagnóstico lo dejo, ¿no? Y sí merece la pena, y hoy en día que hay tratamientos financiados, más todavía. Esos tratamientos, ¿cómo podemos, qué tipos de tratamientos hay? ¿Cómo pueden dejar de fumar? Vale, hay actualmente 4 tratamientos, 3 de ellos financiados. Aprovecho para criticar un poco que solo sea un intento al año, ¿vale? Lo ideal es que fueran, yo creo que 2 intentos al año, pero bueno, actualmente mejor que hace poco que no teníamos ninguno, mejor. Y depende de cada uno de ellos, pero es verdad que funcionan muy bien, pero siempre y cuando uno esté convencido de hacer un intento, porque es verdad que el tratamiento, sea cual sea el que te tomes, te va a dar mono de fumar. Te va a quitar la mayor parte del mono, pero en momentos puntuales te va a apetecer fumar. Y es verdad que ahí ya entra el ánimo de uno mismo para decir, oye, no coger cigarro, voy a distraer ese pensamiento haciendo cualquier otra cosa. Cada uno se busca su maña. Hay gente que, bueno, hemos tenido gente que necesitaba tener un hueso de aceituna en la boca. Pues bienvenido sea. Es verdad que el picoteo que normalmente se hace, intentar que sea sano, fruta partida, bastoncillos, por ejemplo, de zanahoria y calabacín. Pero bueno, hay gente que si es muy deportista, a salir a correr 5 minutos, no hace falta estar media hora, con 5 minutos, bienvenido sea. Pero cada uno se tiene que buscar esa vía de escape que siempre usaban el tabaco y ahora es verdad que no lo pueden usar. Y decías, los intentos al año. Explícanos un poco qué quieres decir con eso. Claro, a ver, hay gente que siempre va a ver a un vecino, pues yo me quité y yo ya no he vuelto a fumar. De primera, fumaba 2 paquetes y ya. Pero cada uno tiene su manera, ¿no? Y las recaídas son frecuentes. Entonces, cuando uno recae, en los primeros 6 meses, es el momento donde se plantea volver a dejar de fumar. Cuando pasan más meses, esa tendencia a querer intentarlo otra vez es menos frecuente. Entonces hay que aprovechar en esos primeros 6 meses para intentar hacer otro intento, si el paciente quiere, ¿no? Y hay que intentarlo. Los tratamientos es verdad que funcionan muy bien. Puedo dejar de fumar, pero si, por ejemplo, tengo un evento familiar de alguna desgracia familiar, suele haber recaída. Suele haber una boda, hay recaída, o bautizos, ¿vale? Entonces es verdad que esa recaída hay que intentar abordarla lo antes posible y creo que un tratamiento al año se queda un poco corto.
Claro, o sea, estás hablando de esa parte, esos factores psicológicos que a nosotros también nos pilla, ¿no? O sea, el decir, ¿se hace una preparación previa? ¿Hacéis una evaluación? ¿Hay algún compañero que haga esas evaluaciones y demás? Otra crítica que hago, el tratamiento, ya lo sabes, ¿no? El tratamiento más efectivo que se ha visto para dejar de fumar es terapia farmacológica junto con la terapia cognitivo-conductual, que a nivel público es inexistente. Entonces, bueno, hacemos un poco el apaño nosotras de terapia cognitivo-conductual en esa primera consulta, pero también en las revisiones. O sea, no lo dejamos solo, le ponemos el tratamiento y nos olvidamos, sino que hacemos un seguimiento estrecho a la primera semana, al mes, a los 3 meses. Hacemos un seguimiento durante un año, ¿no? Para si hay esa recaída que te decía, pues intentar abordarla. Pero es verdad que, hombre, lo ideal sería que hubiera esa terapia cognitivo-conductual por psicología, claro. Y ya la última pregunta con respecto al tabaco. Si aquí hay alguien que fuma y quiere dejar de fumar, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se dirige? ¿A quién se dirige? Vale. Desde atención primaria, desde luego, se está haciendo ahora en los últimos tiempos, desde que ha habido más tratamientos financiados, más abordaje, o sea que en muchos centros de salud hay terapia para dejar de fumar y se hace un seguimiento por enfermería. Entonces, el primer punto sería atención primaria, que hacen algunos intentos y no van bien, pues entonces ya derivarlo a nuestra unidad de tabaco, y también si son pacientes de riesgo, pues directamente que también los manden a nosotros. He dicho la última y no va a ser la última, te he engañado. Esos pacientes de riesgos, esos que se derivan a neumología, ¿hay lista de espera? Porque yo soy fumadora, me fumo 3 paquetes al día y entonces pues hoy me he asustado porque tengo tos o porque he venido aquí y mañana quiero dejar de fumar. ¿Hay lista de espera? ¿Empiezo con esa pastilla mañana mismo? ¿Cómo? Claro, a ver, actualmente hemos bajado listas de espera. Por eso que te he dicho de atención primaria, que sí que está ayudando y está haciendo un trabajo bastante, vamos, muy bueno, como siempre con todo, ¿no? Y sí que hemos bajado lista de espera, ahora mismo estamos como en 3-4 meses, que antes teníamos un año. Mandar a un paciente que en este momento que te pide dejar de fumar y que haya un año de lista de espera es un sinsentido, ¿no? Es verdad que ahora ya estamos recuperando un poco. Y después, conforme vienen a nosotros, pues lo ideal es que ellos eligieran la fecha. Es verdad que nosotros planteamos una fecha por tema de organización, pero siempre con mente abierta. Es decir, si el paciente dice, mira, pues que yo he pensado que quiero dejarlo para fin de año, pues les damos una cita y lo planificamos para esas fechas dentro de lo que podemos, que actualmente sí podemos un poco adaptarnos. Si no, pues se empieza el tratamiento entre 1 o 2 semanas, más o menos actualmente. Y retomando esas primeras preguntas que hemos hecho de las broncoscopias y demás, porque nos hemos ido al tabaco, que no necesariamente tienen que ser pacientes diagnosticados de cáncer de pulmón. Se hacen esas pruebas de diagnóstico y pasamos ya directamente, hacemos la derivación a oncología. Vale, nosotros cogemos las muestras y justo yo se lo decía a una paciente, nosotros somos la primera vía, el primer contacto, hacemos un poco, voy a decir de malos, entre comillas, ¿vale? Pero es verdad que somos los que les informamos de que tienen un cáncer, ¿vale? Entonces les informamos y les confirmamos que tienen un cáncer ya con el diagnóstico histológico, que es una palabra muy técnica, pero bueno, sabiendo el nombre y apellido del tumor que tienen en la medida de lo posible, porque siempre no es posible, ya sí que mandamos a oncología. Y entonces te toca a ti, María. María García Obrero es también facultativa especialista de área aquí en el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Y bueno, pues tras esta derivación que hace neumología, llegan a oncología. ¿Y qué haces en esa primera consulta cuando te llego nerviosísimo sin nada? Bueno, es verdad que la primera consulta, sobre todo lo que hacemos un poco es la historia del paciente, es decir, recogemos todos sus antecedentes y todo lo que ha ido pasando hasta ese momento, es decir, todas las pruebas que se han ido realizando y los resultados que hemos obtenido. A partir de esta primera consulta, pues generalmente lo que hacemos es planificar un tratamiento y el tratamiento que se le propone al paciente. En función normalmente del estadiaje que nos hayamos encontrado, pues los tratamientos van a ir dirigidos, ¿no? Para nosotros pues también es fundamental el diagnóstico histológico, como ha dicho Marta, para poder establecer pues la mejor estrategia de
de tratamiento, y en función de eso pues enfocamos y planificamos un tratamiento totalmente individualizado para cada caso que se diagnostica. ¿Y qué pruebas además hacéis y qué tipos de tratamientos son de forma, aunque como dices no van a ser a todos iguales, pero qué tipos de tratamientos? Pues esto tiene muchas variables, no es una pregunta que tenga una respuesta totalmente dogmática, ¿no? Entonces, teniendo un poco eso, lo que nos encontramos, es verdad que hay pacientes que tenemos que ampliar un poquito las pruebas, por ejemplo, hacer incluso un PET, que nos da, bueno, una prueba que se hace en medicina nuclear y que nos da información de cómo está totalmente extendido o no el tumor. En función de esto también podemos pedir otras pruebas como una resonancia, en el caso del pulmón, porque es verdad que por desgracia tiene afinidad por metastatizar en el sistema nervioso central, y en función de esto también es muy habitual que llevemos cada paciente a un comité multidisciplinar, es decir, un comité en el que participamos pues varias especialidades como son pues, oncología radioterápica, nosotros, los neumólogos, patólogos, radiólogos, médicos nucleares, y todo esto pues bueno, un poco enfocado para determinar pues la mejor estrategia para cada paciente. Dentro de esos tratamientos, ¿cuándo está indicado inmunoterapia, quimioterapia, combinado, no combinado? Pues también una pregunta un poco compleja. Es verdad que depende todo del caso que nos encontremos, y bueno, a día de hoy pues sí que es totalmente fundamental establecer lo que hemos comentado antes de las terapias diana, porque bueno, son fármacos que están totalmente dirigidos a la presencia de alguna mutación en el tumor. Claro, esto ha hecho que en los últimos tiempos el cáncer de pulmón, el pronóstico sea totalmente diferente a lo que nos encontrábamos unos años, con supervivencias de larga evolución y una calidad de vida estupenda. Es verdad que no todos los pacientes nos encontramos estas mutaciones, por desgracia, pues vamos a tener un tratamiento, digamos, sistémico, es decir, un tratamiento no dirigido. En este caso, pues la primera línea de tratamiento, sobre todo para tumores que sean metastásicos o localmente avanzados, es decir, no metastatizan, pero sí que tenemos enfermedad a nivel local de una forma más o menos extendida, pues el tratamiento de primera línea para todos los pacientes que consideramos es quimioterapia, un doblete basado en platino, igual esto ya un poco más técnico, junto con inmunoterapia. Esa es la primera línea y el tratamiento estándar para todos los pacientes. Una pregunta que algunas veces me llegan a mí a consulta, ¿no? Esos, que sé que los explicáis, ¿vale? Pero esos efectos secundarios del platino y de otra serie de... Porque saben más que yo. Yo hay veces que digo, bueno, pues se están sacando el doctor Google, que se utiliza mucho, sí, pues está sacándose ya 2 másteres por lo menos. ¿Qué efectos secundarios tienen? A ver, es verdad que, bueno, la quimioterapia pues en general tiene mala fama, ¿no? Pues todo el mundo tiene miedo a este tratamiento, pero es verdad que intentamos ajustarlo mucho por las dosis, teniendo en cuenta tanto el peso, la talla, incluso la situación funcional previa del paciente. Es decir, hay que tener en cuenta no solamente estas medidas, sino también la situación previa del paciente. Claro, nos encontramos pacientes pues de todo tipo, desde personas un poquito más jóvenes y que no tengan ninguna otra comorbilidad ni enfermedad previa, que hombre, en teoría van a soportar un poquito mejor el tratamiento, y después personas que tienen otras enfermedades previas y que lo hacen ser un poquito más sensibles a estos tratamientos. Es verdad que los efectos adversos, por lo general, y a mí me gusta preguntar en la consulta, cuando se pone el primer ciclo, siempre les pregunto, ¿la quimioterapia mejor o peor de lo esperado? Y normalmente lo que más me suelen responder es que mejor de lo que esperaban, o sea que es más tolerable de lo que así en un principio pueda parecer. Efectos adversos, pues bueno, un poco los típicos y que todos más o menos los podemos conocer de oídas, como bueno, pues sobre todo cansancio, náusea, algún vómito. Es verdad que bueno, podemos tener ya no solo el tratamiento, sino efectos secundarios como bueno, por la bajada de defensa y demás, pues producirse una serie de infecciones que en la mayoría de los casos no van a requerir ingreso hospitalario, pero por lo general controlamos bastante bien los efectos adversos y son menos de lo que en un principio pueda parecer, ¿no? Y antes hablabas también de los nuevos tratamientos, los últimos años, has estado comentando un poco. Pues,
¿qué diferencias hay entre antes y ahora? Porque hay gente que siempre todos conocemos hoy por hoy gente que ha tenido cáncer y te habla de yo tuve, a mí me pasó, a mí tal. ¿Cómo eran los tratamientos de ahora? ¿Cómo son los de, o sea, cómo eran los de antes? ¿Cómo son los de ahora? ¿Qué diferencia hay a nivel de, pues, de estos efectos secundarios, a nivel de bienestar del paciente? Bueno, es cierto que, claro, yo puedo hablar sobre todo de los tratamientos que he visto más o menos en la actualidad porque tampoco tengo tantos años de experiencia, pero es cierto que antes pues lo que teníamos básicamente era la quimioterapia. A día de hoy, pudiendo administrar quimioterapia tanto en combinación con la inmunoterapia, en otras ocasiones incluso inmunoterapia en monoterapia, es decir, solamente la inmunoterapia o las terapias dirigidas, pues la verdad que han supuesto un cambio tanto en el perfil del manejo de las toxicidades, que cada vez pues los manejamos mejor y son menos, y por supuesto en el pronóstico del paciente, ¿no? Antes que te diagnosticasen de un cáncer de pulmón, pues era casi como firmar la sentencia de muerte. A día de hoy tenemos pacientes que viven mucho y con mucha calidad de vida, que al final es lo que nos interesa y lo que intentamos hacer, ¿no? Para alguien que no sepa qué es la inmunoterapia, ¿qué es eso, ¿no? Porque dices quimio, ya parece que como todos, pues es la bolsa esa que me colocan, pero ¿qué es? Bueno, para hacernos un poco la idea, la quimioterapia, digamos que no tiene especificidad por ningún tipo de célula, es decir, conforme la administramos, pues tenemos un daño no solo sobre la célula tumoral, sino que también nos podemos encontrar daños sobre células, digamos, normales del organismo. Y la diferencia con la inmunoterapia es que es un fármaco que estimula al propio sistema inmune para que sea tu propio sistema el que te defienda contra esas células tumorales. Y esa es un poco la diferencia entre todos los fármacos principales, ¿no?, que manejamos. Y claro, pues yo entiendo que los nuevos fármacos tienen menos toxicidad, o la misma, más. ¿Cómo es esa toxicidad? La verdad que, bueno, los nuevos fármacos son una maravilla. La verdad que cuando encontramos alguno en consulta que tenemos alguna mutación driver, es decir, que tengamos un fármaco dirigido contra esa mutación, la verdad es que te alegra, ¿no? Es como el paciente que más te gusta llevar, porque gracias a estos fármacos pues son los pacientes que por lo general mejor van a ir y bueno, y con un perfil de toxicidad pues muy manejable. Es decir, lo más normal es que sean tratamientos por vía oral. Es decir, pasamos de tener que estar yendo a un hospital de día a ponernos una vía periférica o una vía central con un tratamiento que nos va a pasar periódicamente a tener un fármaco que te tomas en casa, una pastilla por vía oral, y que el seguimiento se puede incluso espaciar mucho más. No hay que ser tan riguroso en los tiempos, ¿no? De cada 3 semanas una administración de quimioterapia. O sea que la verdad que los nuevos fármacos y toda la investigación, que además está muy enfocada no solo en el cáncer de pulmón, sino en el resto de patologías, en encontrar esos drivers, ¿no?, que nos van a llevar a tener unas mutaciones y unos fármacos mucho más dirigidos. La verdad que cuando lo encontramos pues nos alegramos. Sí. Los efectos secundarios también son menores, sí. La calidad de vida del paciente también es menor. Y siempre a un paciente diagnosticado de cáncer de pulmón se le tiene que dar un tratamiento de quimio, de ILMU, alguna cosa de estas, o pueden pasar directamente a radioterapia. Sí, efectivamente, y esto lo va a contar Esther seguro mejor que yo. Hay muchos pacientes que son pues candidatos a un tratamiento con radioterapia y no tienen por qué pasar por nuestros tratamientos, sino que simplemente reciben esa terapia, se curan y no solamente en el escenario de la curación, sino que en realidad son tratamientos complementarios. Porque no solamente porque que lleves quimio o inmunoterapia no significa que no necesites también un tratamiento con radioterapia. ¿Podría ser a la vez o tendrían que terminar primero quimio para pasar a radio? Pues existen ambas modalidades, sí. Nos encontramos tanto los pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia a la vez. Esto es uno pues de los tratamientos más, digamos, un poquito más duros, ¿no?, que existen en la oncología, mezclar las dos especialidades, no los dos tratamientos, y es verdad que hay casos en los que lo realizamos, y también de forma secuencial, no de forma concomitante, sino una tras otra. O sea que existen, sí, esas modalidades.
Y bueno, pues llegamos a Esther, que bueno, Esther Jiménez es la jefa de servicio de oncología de radioterapia en el Hospital General Universitario de aquí de Ciudad Real. Y bueno, pues decimos que llegamos a ti, pero como decía, a lo mejor pues hay alguna fase que, por supuesto, estáis siempre en colaboración y coordinados y a lo mejor no tiene que pasar. Pero cuando un paciente con cáncer de pulmón se enfrenta a estos tratamientos de radioterapia, suelen tener muchas dudas. Tú también hablabas un poco de lo del tema del cansancio, de no ha sido tan malo como me lo esperaba, ¿no? Y a lo mejor pues la radio tiene otro tipo de efectos, ¿no? ¿Cómo funciona la radioterapia en estos pacientes? Pues, no sé si se me escucha. Ahora sí, sí. Bueno, la radioterapia yo siempre le cuento a los pacientes, así para una forma que nos entiendan, que la radioterapia es un tipo de radiación como puede ser la luz del sol o la luz del espectro visible, luz normal, es una radiación pero de alta intensidad. Entonces esto tiene efecto en las células cancerosas y también en las células normales. Las células tumorales normalmente reparan peor los errores y jugamos con esto. Damos dosis de radioterapia para que las células tumorales vayan muriendo, pero las células sanas tengan la capacidad de ponerse bien. Aparte, con la nueva tecnología, cada vez estamos más centrados a tratar simplemente la zona tumoral o el lecho quirúrgico donde queremos tratar sin tener que tratar la zona de alrededor. Es como hacerse un TAC, hacerse una radiografía, pero de una dosis mucho más alta. El paciente sí que es verdad que tiene que estar muy quieto, muy tranquilo, muy cómodo. Les hacemos el primer día un TAC de planificación para preparar el tratamiento, porque es un tratamiento conformado, adaptado a cada paciente. Igual que ella habla de los tratamientos dirigidos, pues el tratamiento con radioterapia es un tratamiento adaptado al paciente, a su anatomía, a su tumor, a su anatomía, a su momento. Incluso si adelgaza, incluso hay que replanificar el tratamiento. Por eso normalmente no podemos hacerlo en el mismo día, a no ser que sea una urgencia, porque precisa hay que prepararlo por parte del médico, de los técnicos, de los radiofísicos, un tratamiento adaptado, conformado a cada paciente y a cada momento. No duele, son 10 minutitos de tratamiento, tarda uno más en quitarse la ropa y colocarse, porque luego la máquina cuando gira es girar 10 minutos y para casa. No te quedas radiactivo, te puedes ir a casa con tu hija embarazada, con niños, porque esto también alguna vez lo hemos visto. No, me está dando radioterapia y ya no puede ver a su hija embarazada durante los 3 meses. Pues no te quedas radiactivo ni nada, puedes estar con embarazadas, con niños y todo. Es como ir, hacerte un TAC, se apaga la luz, sales y no se radia nadie, ni la gente de alrededor. De hecho, yo he estado embarazada hace unos meses, he estado trabajando hasta que tenía 8 meses y medio. Sí, me has quitado 3 preguntas de golpe, la del tiempo, la del dolor, porque volviendo un poco al tiempo, hay, digamos, 2 tipos de tiempo. El tiempo que tienen que estar en la máquina, que no tiene nada que ver con la quimio, que son horas y horas y horas, y los ciclos que tienen que darse. En función del paciente, se van a dar 5, 20, 30, no hay, digamos, un protocolo, una duración, como mínimo se tienen que dar 5, siempre hay que empezar un lunes, ese tipo de cosas que pueden... A ver, sí, está protocolizadísimo, no nos lo inventamos nada. Lo que pasa es que pues depende de la estadificación tumoral, depende de que tenga un tumor localizado, una lesión únicamente pequeñita en un nódulo, o que tenga enfermedad avanzada, o que haya ganglios, básicamente depende de la estadificación tumoral, cómo de avanzada o no esté la enfermedad, de la dosis que le tengamos que dar, del tipo de paciente que tengas delante y de la técnica que tengas que utilizar. O sea, depende de muchas cosas, ya sabes si 1, 2, 5 o 20. Básicamente, la radioterapia son como dos tipos de radioterapia que yo puedo así distinguir de una forma fácil, que es la radioterapia externa normofraccionada, en el que con quimio, por ejemplo, un estadio localmente avanzado, tú le das diariamente sus 30 sesiones. Y luego tenemos la SBRT, que esto es radiocirugía corporal,
que eso es una dosis muy alta de radiación en una zona muy pequeña, que es casi como abrir, bueno, casi o equivalente en muchos estudios, como abrir al paciente el pecho, quitarle el tumor y cerrárselo, pero con muchísima menos toxicidad, morbilidad, pacientes que no son candidatos a poderles hacer este tipo de cirugía tan agresiva, pues con SBRT, con radiocirugía corporal, les podemos tratar. Entonces, en función del paciente, de la estadificación tumoral, de la dosis que tengas que darle y de la técnica, pues puede ser una 5, 20 o 35, muy variable. Lo típico que los pacientes, no es que a mí me han dado 30, pues no, es que cada paciente es un mundo, cada tumor es otro mundo, la histología, tienes que, en función del paciente, de la enfermedad, tienes que individualizar. Insisto mucho en esto porque es que luego algunas veces me llegan a mí, ¿no? Y me dicen, es que vienen del miedo de aquí, se encuentra que son 10 minutos, y entonces pues por eso era por lo que... Y las salas de espera, que yo siempre he dicho que lo pondría como si fuesen secadores de estos de peluquería para que no le para que no al lado. Porque bueno, a veces se ayudan unos a otros, pero otras veces... Es que hay veces les ponemos televisión, revistas, pero a veces sí, pues hay la veces gente habla que la gente se comparan. Por eso te insistía tanto. Y en eso de cuando preguntaba antes cómo se sienten después de la quimio, ¿cómo se pueden sentir durante y después de los tratamientos de radioterapia? Bueno, también depende del tipo de radioterapia que hagamos y la dosis y todo, pero porque una cosa que hay que saber de la radioterapia es un tratamiento localizado. Tiene un perfil de toxicidad como más parecido a la cirugía que a los tratamientos sistémicos que uno se toma por la boca o le ponen por la vena. Aquí hay efectos secundarios y efectos beneficiosos donde damos radioterapia. Entonces, en este caso, que es el tumor de pulmón, pues tenemos efectos secundarios y beneficiosos en la zona pulmonar. Entonces, pues el paciente puede notar las primeras semanas apenas nada, no nota nada, solo que va y viene, puede decir un poquito de cansancio, que a veces no sabe si está más relacionado con ir y venir desde Puerto Llano a Ciudad Real cada día y la ambulancia y tal. Y después ya sí que comienzan, pues a veces molestias al tragar, puede tener tos, puede tener pues más cansancio. La piel es raro que por ejemplo, una mama puede tener irritación de la piel, pues en un pulmón es raro porque la piel apenas recibe dosis. Pues sobre todo problemas digestivos porque el esófago es muy sensible a la radiación, puede tener problemas respiratorios y cansancio. Es lo que más suelen notar conforme van pasando las sesiones de radioterapia. ¿Puede que no sientan ningún efecto secundario? ¿O cómo puedo hacer? Puede que no sientan ninguno, depende, ¿no? Hay una lesión ahí en la parte superior del pulmón que le das 3 sesiones de radioterapia, ni tiene una costilla cerca nada, no notan nada, ni bien ni mal. No, es que a mí parece que no me han hecho nada, nos dicen muchas veces. Lo que esperamos que aparezca, que se note es que cuando le haces un PET de reevaluación ha desaparecido la enfermedad. ¿Y cómo pueden hacer disminuir ellos los efectos secundarios, si es que pueden hacer algo? Bueno, pues esto también lo preguntan muchas veces los pacientes y básicamente yo creo que es llevar una vida ordenada, ¿no? Pues, y lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Pues intentar pues descansar, no preocuparse demasiado, intentar hacer técnicas de relajación en plan yoga o hablar con su psicóloga particular, comer bien, ¿no? Intentar llevar una dieta pues rica en proteínas, rica en frutas, beber mucha agua y bueno, básicamente consultar siempre que tengan cualquier molestia. Nosotros sí que estamos organizados en que semanalmente siempre alguien del servicio les ve, o una enfermera entrenadísima para eso, o un médico, y les vamos preguntando por los síntomas típicos que tienen que tener. ¿Cómo un tumor de pulmón? ¿No te da problemas al tragar? ¿No te da cansancio? Tal. Vamos como detrás de la enfermedad, buscando que puedan notar algo para adelantarlo. Pero básicamente llevar una vida ordenada, comer bien, beber bien, dejar de fumar, como decía la compañera, y poco más. ¿Y ellos, hay alguna forma no hay ninguna bolita mágica para saber si está funcionando o no el tratamiento, pero algunas veces pues ellos igual, si no notan estos efectos secundarios, si el que está sentado en la silla de al lado le está diciendo yo es que al tragar noto o es que yo tal, ¿cómo podemos saber si funciona o no?
Pues esto también nos lo preguntan muchas veces los pacientes. Durante el tratamiento a veces es difícil saberlo porque es verdad que diariamente les hacemos un TAC en la posición de tratamiento, ¿no? Y a veces en el cáncer de pulmón vemos disminuir día a día, sesión a sesión, la enfermedad, que a veces tenemos incluso que replanificar de lo bien que responde, pero lo normal, yo siempre les digo que la radioterapia tarda en hacer efecto y que debemos esperar, porque además se genera una inflamación alrededor que el hacer una prueba demasiado pronto puede ser un falso positivo que llamamos y que capte en el PET, por ejemplo, que tú veas que ahí pasa algo, pero no es enfermedad tumoral, sino que es inflamación simplemente. Entonces hay que esperar. El mensaje es, hay que esperar. Yo la siguiente cita se la doy a lo mejor en 3 meses o en 4 meses y para que no se pongan esos tranquilos, que esto sigue haciendo efecto y hay que reevaluar con tiempo, no tan rápido como les gustaría a ellos. Porque claro, o sea, terminan la radioterapia hoy y a ellos les sigue quedando esa inflamación durante meses. Tiempo que también pueden aparecer efectos secundarios, por supuesto, ¿no? Toda esta parte. Porque tenemos efectos secundarios que decimos agudos durante que le damos radioterapia y los crónicos que aparecen como meses más allá, sí. Lo que pasa es que los crónicos van desapareciendo poquito a poquito. Que no quiere decir que estén peor. Claro, tú en la primera visita les debes haber contado lo que puede aparecer y lo que no, y ahí ya deben saber ellos lo que es normal y lo que no, y si no les parece normal, consultar, por supuesto. Saltarse el control de la entrada, saltarse a Joaquín lo y hacen. por eso y llegar a tu despacho que está justamente enfrente. ¿Puedo recibir radioterapia si ya he tenido otro tratamiento o no puedo recibir otro? Por supuesto. De hecho, aquí se nos está olvidando la cirugía, ¿no? Porque nos falta aquí un cirujano torácico que a lo mejor es uno de los pilares del cáncer de pulmón. Y, por supuesto, si el paciente se ha operado, puede, a veces debe recibir radioterapia. Si el paciente ha llevado quimio, inmuno, puede y a veces debe llevar radioterapia. Y, por supuesto, también si ha llevado radioterapia. Una de las cosas que muchos todavía médicos les dicen a los pacientes es que si ha recibido radioterapia no puede volver a recibir radioterapia. Bueno, cuidado, porque depende, porque podemos, con la nueva tecnología, podemos incluso volver a tratar la misma zona, cambiando la técnica, cambiando las dosis. Hay que reevaluar cada caso, pensando en los volúmenes, en la dosis, en el paciente que tienes delante y, de nuevo, de forma individualizada. Sí, la respuesta es que sí. Fíjate, decías lo del cirujano torácico. ¿Alguna de vosotras queréis hacer alguna aportación a esa parte que no tenemos aquí? Bueno, yo lo que me gustaría decir por ellos es que se ha conseguido, no sé si mensualmente, hay un comité de tumores regional y entonces de forma virtual en nuestra sala de sesiones se juntan con el cirujano torácico de Albacete e intentan comentar los casos también desde oncología médica, por ejemplo, de Alcázar, bueno, regional. Y también, que claro, en nuestro comité, pues esto sería tener un cirujano en el comité de tumores y ahí de forma por lo menos regional, una vez al mes o cuando se convoca, creo también, ¿no? Pues está el cirujano para decir lo que tenga que decir de ese caso. Bueno, yo por mi parte ya no se me ocurren así más preguntas que puedan llegar, pero alguno de los que está por aquí quiere hacer preguntas a las compañeras. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar a la doctora Marta Ocran, habitualmente, ¿desde dónde os vienen remitidos los pacientes y por qué signos o síntomas de alarma os vienen remitidos? ¿Vale? Soy médico de familia y se nota un poco. Pues, a ver, lo hay de todo, ¿no? Desde hallazgo casual, porque se han hecho otra prueba o han venido a urgencias porque les dolía la tripa y casualmente se le ve un nódulo en el pulmón. Y después pues pueden venir por tos, por cansancio, por ahogo, porque han empezado a echar un poquito de sangre. La verdad que la clínica es muy variable y a veces se solapa con otros síntomas, sobre todo ese cansancio, esa debilidad, esa de ganas parece que no tengo muchas ganas de comer, que puede ser indicativo de un cáncer, a veces no, puede ser una anemia. Entonces es verdad que hay veces que cuando uno tiene unos síntomas nosotros decimos inespecíficos,
cuesta un poco de trabajo llegar al diagnóstico temprano en estos pacientes, pero principalmente esa es la sintomatología. Mi pregunta venía un poco motivada porque hablases un poco de que existe un circuito de diagnóstico rápido del cáncer de pulmón Sí, claro. entre atención primaria y especializada, que por qué los pacientes acaban siendo remitidos, de qué manera tan rápida, cómo vosotros tenéis una respuesta rápida, etcétera. Eso es un poco de lo que yo quería comentar, ¿no? Claro. Que tú comentes, vamos. Sí, a ver, nosotros tenemos una consulta de alta resolución, como he dicho antes, para intentar evitar que el paciente tenga que ingresar para hacerse un estudio, lo que conlleva un ingreso a nivel psicológico, y lo que hace, pues, o desde urgencias, si van a urgencias por síntomas, que no se alarmen porque no les ingrese. A nosotros al día siguiente siempre nos llega esa notificación de ese paciente que ha venido a urgencias o porque se le ha visto una lesión en el pulmón o porque viene por sangrado, y nosotros directamente o contactamos con ellos y les preguntamos un poco y directamente les informamos de que le pedimos un TAC, ¿no? Que es la prueba más frecuente de diagnóstico. Y hay veces que les vemos la primera vez con el TAC pedido, porque es verdad que para citarlos primero, verlos, decirle que le voy a pedir un TAC, pues directamente lo llamamos por teléfono y decimos, mira, te vamos a hacer un TAC, es por esto, por lo que estuviste ayer en urgencia y te daremos el resultado. Suele tardar una semana, en alta demanda 2, a veces 3, más de 3 semanas no se suele ir, es raro, ¿vale? Y que se queden tranquilos que estamos pendientes cuando, o sea, desde la primera consulta o urgencias desde atención primaria. Todos los centros de salud tienen nuestro contacto para mandarnos casos, tanto por email o por teléfono, y lo mismo, al día siguiente o en el mismo día se les dejan pedidas las pruebas y suelen tardar la primera prueba por el TAC, eso entre una semana, a veces 3, si hay mucha demanda de TAC, y ya después pues seguimos, los citamos en la consulta, les informamos de si hay una lesión, pues lo que se ve y qué pasos a seguir. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar por la vacuna del cáncer de pulmón, que hemos ido a hablar de ella ya este último año muchas veces. Saber en qué estado está y para qué personas se puede aplicar. De momento vacuna no hay, ¿vale? Está todavía todo en investigación, lo mismo que el screening, ¿eh? El screening es verdad que también está en investigación, yo creo que está un poquito más avanzado el tema del screening que la vacuna, pero actualmente no hay vacuna para el cáncer de pulmón. Es verdad que se está investigando, pero no, actualmente no. En los medios de comunicación que se ha hablado de ella en varias ocasiones, entonces no era verdad. Hablan desde el punto de vista de investigación, lo mismo que también algún paciente me ha llegado diciendo, oye, ya está el screening, y el screening todavía no está en proyecto de investigación. Sí que en algunos centros pues eso, se seleccionan pacientes para el seguimiento, pero a nivel de población general todavía no está. Buenas tardes. Yo también a la doctora Marta. Primero, a un paciente con problemas respiratorios y que pueden venir asociados al tabaquismo, se le hace un TAC. Si en el TAC no se ve ninguna lesión, ¿se le seguirían haciendo pruebas o ya se pararían el TAC? ¿O Claro. siempre en el TAC se ve algo? No sé. En el TAC se ve algo, o sea, hablando de un cáncer de pulmón, Sí. o sea, si tiene síntomas respiratorios, por ejemplo, una hemostisis, ¿no? Que hay veces que el TAC es normal. Si tiene una hemostisis, normalmente la causa más frecuente de sangrado es por una neumonía o una infección, ¿vale? No, pero solo, a ver... Pero a nivel tumoral, es verdad que si no hay simplemente lesión, todos sin sangrado ni nada. se le hace el TAC y si no se ve lesión, Sí. no le volvemos a hacer. Lo único es insistir en dejar de Broncoscopia, fumar. a lo mejor, ¿o no? Cuando hay hemostisis y nos cabe duda, sí. Sí. Pero si por tos se le hace un seguimiento normalmente. Si se sospecha que pueda haber tos muy persistente, Sí. el TAC se amplía a cuello. Porque es verdad que hay veces nos centramos en el cáncer de pulmón a nivel torácico, pero es verdad que hay veces que hay patología de cuerdas vocales, por ejemplo, de vía aérea superior.
Entonces, normalmente los tags que hacemos nosotros de alta resolución cogen cortes de cuello, por si acaso, para esos casos, por ejemplo, de tos. ¿Y si el tumor, la lesión está en el bronquio, en el tag también se ve, aunque esté en el bronquio? Suelen verse, sí, porque se ve toda la vía aérea y es verdad que hay algunos cánceres que solo están a nivel bronquial, pero sí que se ven en el TAC. Sí, la pregunta es por eso, porque hay veces que dicen, no, es que en el TAC no se ve todo, es que a veces está como oculto, es que las lesiones parece que se esconden. Claro, hay veces, como se ve un nódulo siendo fumador, aunque sea muy pequeñito, muchas veces, como la tecnología ha avanzado tanto, hay muchos nódulos que hacemos seguimiento, pero realmente la mayoría de ellos no van a ser malignos, no van a ser tumorales. Pero si tiene ese factor de riesgo fumador, pues sí que se le hace un seguimiento, ¿no? Pero es verdad que hay veces pues que en el TAC, bueno, pues una lesión mínima bronquial pequeñita, pues no se ve, pero si vemos que después sigue con la tos persistente y eso se le vuelve a repetir un TAC, pero es raro, es súper raro que la lesión, si hay un cáncer de pulmón, no se vea. Vale. Muchas gracias. Nada. Hola, buenas tardes. Bueno. Mi padre murió de cáncer de pulmón y ahora fue hace 18 años, entiendo que la medicina no estaba como está actualmente, pero ahora estoy viendo que con una simple prueba, como era un TAC, que fue la única que no le hicieron, y mi padre era un fumador de 2 paquetes diarios, y fue la única prueba que no le hicieron, y claro, cuando llegó ya tenía metástasis en la cabeza y duró nada. Y me da pena porque os estoy yendo a hablar que mi padre iba con todos los síntomas que estáis diciendo y en ningún momento nadie se le ocurrió hacerle un TAC. Que no digo que le fuera a salvar la vida. Claro, desde luego no. A ver, ante estos síntomas, la primera prueba no es el TAC, es una radiografía, porque la radiografía nos da muchísima información. El TAC se hace en el caso, ya hombre, para completar el estudio, pero si tiene una radiografía normal y sospecho que puede haber algo más, entonces voy más allá y pido un TAC, ¿vale? Pero es verdad que, claro, no es el caso concreto Pues no de tu supieron padre, verle pero es porque verdad. además era un cáncer agresivo y murió en 2 meses. Y hay veces No me que explico. la afectación en el pulmón puede ser solo un ganglio, o sea, un ganglio pequeñito en mitad del pulmón y tiene metástasis en el cerebro. Y eso es lo malo del cáncer de pulmón, que es muy traicionero en ese sentido. Y es lo que hemos hablado antes, que es verdad que el tema del screening todavía no está, pero es verdad que es algo primordial para, sobre todo, esos tipos de casos, ¿no? Nada, gracias. Lo siento. Bueno, esto es muy sencillo. Estamos hablando del tabaquismo y de las terapias que hay nuevas para conseguir dejar de fumar. Mi pregunta es, ¿no es más psicológico que de enganche, por llamarlo así, al tabaco? Hay distintos tipos de dependencia. Es decir, está la dependencia psicológica, mucha gente es por ansiedad, ¿no? Es su vía de escape, pero hay gente que es social, por ejemplo. Es que yo salgo y me tomo unas cañas y es que es imposible que no pueda fumarme un cigarro. Yo después estoy en mi casa y no fumo. Yo hablo de mi caso, Sí. Soy, sí, porque hay gente que me conoce y se queda asombrado conmigo. Yo fumo y cuando me pongo a fumar soy de paquete y medio diario. ¿Cuánto tabaco hay que fumar para decir que estoy enganchado? Porque yo digo, dejo de fumar y dejo de fumar. Y yo no tengo mono. Hay gente que de hecho, con un hace 2 meses estaba prevista una operación, me la hicieron, deja de fumar. Digo, mañana que me quedan 2 cigarros. Me fumé los cigarros, no he vuelto. Ni tengo dependencia ninguna y me acuerdo del tabaco. Depende del tipo de paciente. Hay gente, es lo que he dicho antes, hay gente que deja de fumar de un día para otro y ni se acuerda. Y hay gente que lleva 30 años sin fumar y se sigue acordando del tabaco. Yo me acuerdo. Entonces, es que es lo que cada persona es un mundo con sus circunstancias, sus motivos para dejar de fumar, sus circunstancias personales y familiares, que es tan amplio. Y hay gente que es dependiente del tabaco con un cigarro al día y es que es incapaz de quitarse ese cigarro. Yo siempre me dicen, bueno, pero es que es un cigarro, pero son 365 cigarrillos que te fumas al año, que si no fumaras ninguno es cantidad. Claro, uno dice, bueno, uno no es cantidad, pero 365 sí. Y depende mucho de la persona. Pero tanto el de paquete y medio, 2, 4, tanto el de 1, lo ideal sería dejarlo, la verdad. Y es que después se agradece, porque el que lo deja después dice que razón tenías de yo me noto mejor. Y lo que pasa es que después la culpabilidad cuando recae
es muy grande, pero hay que animarlo, hay que seguir intentándolo. Hay gente que de primera lo deja y hay gente que cae, pero una es la definitiva, aunque lleven 40 años fumando, esa se puede. De acuerdo, gracias. Ahora, otra pregunta para la doctora Jiménez, Esther. ¿Todos los pacientes son candidatos a que se les dé radioterapia? Es decir, bueno, yo también tengo mi madre falleció de cáncer de pulmón y, por ejemplo, no le pudieron dar radioterapia. Empezaron a darle quimioterapia, bueno, la opción de cirugía no existió, le dieron quimio, no lo toleró porque pues eso, ya tenía una enfermedad anterior, una EPOC, por fumar. Entonces le dieron la única opción, que era la radioterapia. Pero cuando fuimos a la consulta de radioterapia, pues tenía que cumplir unos requisitos y no los cumplía porque no tenía la capacidad pulmonar o algo así. Entonces, pues no le pudieron dar radioterapia, ni quimioterapia, ni nada. Claro, es que por lo que estás contando me parece que fue un caso localmente avanzado, que intentaron con quimio para ver si reducía y luego la opción de la radioterapia. Pero claro, no todos los pacientes se les puede hacer radioterapia, claro que no. Tú tienes que saber que le vas a hacer más beneficio que perjuicio. Y tenemos una cosa que decimos que son constraints. Nosotros delimitamos los órganos de riesgo, que en este caso sería el resto del pulmón, el corazón, la médula, y tiene que recibir X dosis. Por encima de otra dosis, tú ya sabes que tu tratamiento es más peligroso que beneficioso. Entonces, un tumor súper grande, tendrías que tratar tanta cantidad de pulmón que eso ya es más perjudicial que beneficioso. Entonces, o por el tipo de paciente o por lo avanzado de la enfermedad, a veces no puedes. Y mucho más si tienes un paciente que la capacidad pulmonar ya está disminuida, que es que encima los constraints son menores. Esto también ha cambiado mucho con la mejoría de la tecnología, por ejemplo con la SBRT, lo que sea la radiocirugía corporal, que das solamente, pero claro, si es un tumor muy voluminoso, pues no puedes hacerlo. Sobre todo es saber que tú tienes que saber que es hacer más beneficio que perjuicio.